Este va a ser un tutorial, bueno, más que un tutorial va a ser una práctica de cómo hacer los ejercicios de flexión en dos dimensiones. Tenemos acá un caso de una viga simple, apoyada, con una carga ubicada a 3 metros del soporte A y a 2 metros del soporte B. Acá no están los indicados nuestras acotaciones de 3 metros, 2 metros. Espero que entiendan un poco de ortografía. Y una carga de 60 kilonewtons, que es la que está siendo aplicada. La pregunta es hallar la deflexión en el punto C. Bien, inicialmente tenemos como dato de que nuestra sección transversal tiene un ancho de 30 centímetros y un peralte de 40 centímetros. Sin embargo, para cuestiones prácticas prefiero transformar toda esta sección inicialmente a una sección de en metros, ¿no? En peralte 0.4 metros y de ancho 0.3 metros. Bueno, como todo ejercicio de vigas, lo inicial que tenemos que hallar son las reacciones. Como dice acá, las reacciones. Nosotros sabemos por momentos cuáles son las reacciones con las fórmulas. Así que les recomiendo o bien usan una calculadora o bien lo pueden hacer mentalmente. Yo recomendaría usar una calculadora para avanzar mucho más rápido. Bueno, volviendo como estábamos, lo primero que tenemos que hacer es hallar las reacciones. Y bien, por momentos llegamos a la conclusión de que RA es 24 kilonewtons y RB es 36 kilonewtons. Ya, sin embargo, estas reacciones de acá, si bien es cierto, están bien siempre y cuando consideres las reacciones totales de estos dos soportes. Me explico. Como bien vemos la imagen, la viga de sección rectangular tiene una carga de 60 kilonewtons que se ve de esta manera sección transversal. A manera que estamos viendo las reacciones estamos yendo en la misma dirección en la cual está siendo aplicada la fuerza. Por física y estática sabemos que las reacciones van a ir en la misma dirección para acabar con esta fuerza actuante. Entonces está haciendo las reacciones, por así decirlo, totales en los soportes A y los soportes B. ¿Sí? Ahora, lo que nos pide hallar es la deflexión, como dijo inicialmente el ejercicio, ya la deflexión en C. Sin embargo, para esto necesitamos un módulo de elasticidad. En este caso, de módulo de elasticidad le daré un valor de 2 por 10 a la cuarta newtons sobre milímetro cuadrado. ¿Sí? Este va a ser mi modo de elasticidad. Y este va a ser el caso porque solamente es una cuestión práctica. No estoy trabajando con un material específico. Solo hacer cuestiones prácticas y le estoy poniendo este valor de milímetros cuadrados para darles una pequeña noción de las unidades. Volviendo al ejercicio, como bien les dije, la reacción es total de 24 kilonewtons y RB 36 kilonewtons, lo cual es algo que debemos considerar. Bien, las reacciones tenemos que considerar en el plano, por decirlo así, si acá es el Y, disculpen, Z, eso significa que acá estoy trabajando en el plano XY, XY o como prefieren llamarlo. Entonces voy a trabajarlo solamente cuando actúa la fuerza oblicua verticalmente. La fuerza tendría que descomponerla. Para eso voy a hacer un gráfico de la sección nuevamente. Bien, como es una carga oblicua y en este caso es un caso específico en el cual esta carga pasa por la diagonal de la sección rectangular de la viga, puedo descomponer esta fuerza de estas dos maneras, ¿sí? En los dos ejes, cumpliendo con la dirección. Lo único que tendría que hacer es hallar el ángulo en el cual la diagonal se establece. En este caso, ¿no? Como ustedes deseen. Por ejemplo,
conocidamente podría decir que como acá es 0.4 y acá es 0.3, que acá es el de 53 grados, conocidamente. Sin embargo, obviamente por cuestiones ya numéricas, ese número no es 53 exactamente, sino es 0.4 entre 0.3, 53.13 grados aproximadamente, lo que vale este ángulo. Entonces, ese ángulo lo tendría que multiplicar por... perdón, ese ángulo tendría que usarlo en el seno y el coseno de estos mismos ángulos, estableciendo las fuerzas correspondientes. Y bien, como por arte de magia tenemos que la fuerza es descompuesta en 36 kN y 48 kN. Creo que de esta manera tenemos esta fuerza descompuesta en los dos ejes principales. Como es una sección rectangular, el problema está prácticamente fácil. Ahora, como bien sabemos, la deflexión nosotros la tenemos que hallar con las ecuaciones elásticas, método de áreas, método bioconjugada, como ustedes prefieran. Sin embargo, en este caso vamos a usar el método de la ecuación elástica, o método de la singularidad, o método de la doble integración, como ustedes prefieran usarlo o llamarlo. Bien, entonces, lo que tendría que hacer acá simplemente es hallar un diagrama en el cual me exprese bien la fuerza cortante y el momento flector, ya que con la fuerza cortante hallo más rápido el diagrama de momento flector y por ende podría hallar el máximo y el mínimo, ¿sí? Pero como en este caso me está diciendo un caso particular que me dice hallar la deflexión en C, no es tan necesario hacer eso. Simplemente es cuestiones prácticas. Ahora, vamos a empezar con el eje Y. ¿Por qué me refiero con el eje Y? Porque en el eje Y voy a usar solamente esta carga de 48 kN. La única carga que voy a usar para hallar la deflexión en ese lado. Luego de esto voy a hacer con esta otra carga para hallar la deflexión en el eje Z. Y por Pitágoras, por así decirlo, podemos hallar la deflexión total del sistema. ¿Me dejo entender? Espero que sí. Ahora, el eje Y, ¿qué carga estoy usando? 48 kilonewtons, lo cual es expresado como 48.123 newton. Exactamente. Y como ustedes saben, por momentos me va a salir una reacción de 19.200 y una reacción B de 2.800. Perdón, 28.800. ¿Está bien? Y todo, como estamos trabajando en newtons, va a ser en newtons. Ahora, algo que quiero resaltar es que estamos trabajando en el eje Y. Si ustedes desean, pueden ponerle su tipo de unidad de vector, J, como deseen, pero en este caso no es necesario porque simplemente estamos trabajando desde el inicio, que estamos resaltando que es el eje Y. El eje Y es el que estamos usando ahora. Ahora, para trabajar con esto tenemos que usar el método de la ecuación elástica o singularidad, doble interacción o integración, como ustedes lo vean. Esto es un video práctico nada más, no le voy a explicar a detalle cómo funciona la teoría práctica, perdón, la teoría, lo que se usa, cómo viene la fórmula, no, solamente va a ser un caso práctico. Ahora, bien escribimos la fórmula, ¿de qué manera? Esta ecuación se refiere al momento, entonces voy a escribir la ecuación de los momentos, ¿sí? Ahora, inicialmente sé que la reacción en A en el eje Y es esta de acá, entonces voy a poner 19.200 como es newtons, está bien, la distancia x menos 48.000, ¿por qué? Porque es la siguiente carga que aparece, ¿no? Acuérdense que este es en el plano, con la carga oblicua. Estoy trabajando acá con la carga en vertical. Acabo de graficar una viga con la carga usada de 48.000 newtons en el eje Y para que puedan entender muy bien a qué me refiero.
La reacción es 19.200 y 28.800 newtons. Bueno, volviendo a como estábamos, vamos a usar la carga que está a 3 metros, o sea, 48.000 por x menos 3. Este símbolo que estoy usando, que parece un símbolo de mayor y menor, que funciona como unos corchetes en este caso, es simplemente que cuando el número que esté adentro es negativo, es considerado esto como un valor de 0. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, si yo quisiera hallar el momento en este tramo, podría decir, mejor dicho, en este tramo de acá, podría decir que esto cumple a ciencia cierta, según el valor que le ponga. Si le pongo valor 1 acá, 19.200 por 1, en este sentido, es lo que valdría el momento, pero este de acá no aplica porque como es 1, va a ser menos 3 y esto se elimina. Bueno, este es el caso nada más particular. Vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. Después de avanzar la primera ecuación de momentos, voy a la segunda ecuación, integrándolo sobre 2. Le hacemos por cuestiones de cálculo que la integración de x es x cuadrado sobre 2 y la constante se mantiene. Y de igual manera con este corchete se va a mantener. Pero como bien sabemos por nuestros jalados de cálculo, es que cuando integramos, siempre que sea indefinido, necesitamos agregar una constante. Y esta constante va a aparecer. Y de igual manera, cuando lo integro nuevamente, porque acá, esto que era la ecuación del momento, esta es la ecuación de la tangente y esta es la ecuación de la elástica de la viga. Esto me va a dar la forma de la viga en cuestiones de una ecuación. Integrándolo me sale 19.200 x al cubo sobre 6 menos 48.000 x menos 3 al cubo sobre 6 más la constante se integra nuevamente y le voy a poner constante 1x más una constante 2. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con nuestros parámetros que conocemos. Cuando x es igual a 0, y vale 0. ¿Por qué? Si acá ponemos que x vale 0, en esta ecuación podríamos decir que se mantiene la misma altura de la viga. A medida que x avanza, esta viga va a empezar a tener una deflexión. ¿Sí? Más o menos podría ser así la deflexión, un poquito más en centro. Eso depende del valor de la ecuación. Entonces, cuando x es igual a 0, puedo aclarar que si esto es igual a 0, se elimina. Esto es igual a 0, se elimina. Esto es igual a 0, se elimina. Y me queda y igual a C2. Pero como me estoy diciendo que y es igual a 0, porque cuando x es igual a 0, en este lado de acá, y es igual a 0, en pocas palabras tengo el de que C2 es igual a 0. Y para no mezclar las cosas, este C2 lo voy a eliminar. Otra condición podría decir que cuando x es igual a 5 y es igual a 0. A partir de eso yo tendría que usar mis cálculos. Puedo decir que 19.200 es igual a 5 al cubo sobre 6 y menos 48.000 es igual 5 menos 3, 2. Y como 2 es positivo, lo pongo 2 al cubo sobre 6 más 5C1. Como C2 ya no tiene valor, ahí lo dejo. Y esto es igual a el valor de I, que es 0. En sí es 0 por EI, ¿ya? Que EI lo puedo considerar como nombre de rigidez o una constante de rigidez, por así decirlo. Pero en este caso me va a salir igual a 0. Entonces, esto solamente me sirve para hallar la constante 1. ¿Sí? Y la constante 1 nos saldría de valor menos 6.000, no, 67.200. Este sería el valor de la constante 1.
Entonces, este valor lo pondría en esta ecuación, que es, como dije, la ecuación elástica. Ecuación de tangente y ecuación de momento flectores. ¿Sí? Bien, terminado eso, ya tendría la ecuación y lo que debería hallar es la deflexión en el punto C, que acá se encuentra el punto C de esa carga. Ahora simplemente es cuestión de reemplazar datos. Ya tengo los valores de la constante, así que solamente reemplazar en la ecuación elástica. Por así decir, pongo EI y igual 19.200 por x al cubo. El x en este caso se encuentra en el punto C, o sea 3 metros. Voy a poner 19.200 por 3 al cubo sobre 6 menos 48.000 por 3 menos 3, 0. Y 0 por 48.000 es 0 ya, pero luego lo pongo al final, ya me olvidé. Y el constante 1 es igual a menos 67.200 por el x que vale 3, porque estoy haciendo el punto 3. Y el C2 vale 0 porque por eso lo estoy tachando. Ahora, como bien dije, este es el valor de cuál tengo que hallar. Sin embargo, el E sí lo conozco. Acá lo tengo. 2 por 10 a la cuarta newton milímetro cuadrado. Por milímetro cuadrado. Entonces, solamente me falta hallar la inercia. Y la inercia, como bien sabemos, tenemos que hallarlo en cuestión al eje del cual está siendo aplicada la carga, o sea, en el eje Z. Pero como estoy usando solamente 48.000 newtons, voy a usar la inercia respecto a este punto, esta línea de acá. La inercia respecto a eje Z. De la cual va a ser un doceavo de la base, que es 0.3, por la altura, 0.4 al cubo. Y esto me va a dar un valor de 1 sobre 625. Así mentalmente, metros a la cuarta. ¿Sí? Ahora, teniendo esto de acá, simplemente es una cuestión de reemplazo en la ecuación, que esta es la principal. Listo. El valor de ley sería este de acá. Este es el valor de el módulo elástico. Y le pongo 2 por 10 a la cuarta por 1000 al cuadrado, transformando de newtons por milímetro cuadrado a newtons metro cuadrado. Por eso le pongo el 1000 al cuadrado. Por 1 sobre 125, que es el valor de la inercia. Y el I, que es lo que me piden hallar. Esta ecuación tiene un valor de menos 11.000, perdón, menos 115.200 y tendría un valor de menos 3.6 por 10 a la menos 3 metros. Pero si su profesor es un exquisito, póngale menos 36 milímetros. ¿Sí? Ese es el valor de la deflexión en el eje Y. ¿Sí? Ahora repetimos el mismo proceso para el eje en Z. Y como volvemos a notar, igual que la primera manera que hemos hecho en el eje Y, en el eje Z hallamos la fuerza de 36.000, que es la descompuesta en este sentido de acá, como lo habíamos anotado inicialmente. Y también hallamos las reacciones. Las reacciones en A, 14.400, 21.600. ¿Sí? Esas son las reacciones en las cuales me salen los dos lados. Ahora, volvemos a hallar la ecuación elástica. Como en este caso, yo pongo que 14.400 está en A, porque es el valor de la reacción. Y pongo la ecuación 14.400 por X, que es la distancia, menos X menos 3, que es la otra fuerza siguiente aplicada. Y esa es la primera ecuación de momentos. Nuevamente volvemos a integrarlo. Entonces nuevamente hallamos la ecuación de la tangente y la ecuación elástica de la viga. Y como bien sabemos, un dato práctico que podría decirles es que cuando una viga empiezas a analizar con la ecuación elástica e inicia con una reacción,
es simplemente el C2 es 0. ¿Por qué razón? Porque cuando voy a poner x igual a 0, me va a salir igual a z igual a 0 en este caso. Y obviamente me va a salir que C2 es el único valor que no tiene un coeficiente de, perdón, no tiene ninguna variable x al lado, solo siendo el coeficiente 2 único, un coeficiente independiente. Entonces simplemente va a salir que C2 es igual a 0. En pocas palabras, cuando tengo una reacción inicialmente, una articulación, un soporte inicial, el C2 va a ser 0. Y si tuviese un empotrado, el C1 y el C2 sería igual a 0. ¿Me entendido? Ya. Como bien me pide el valor en C, su deflexión, así que voy a hallar con la misma fórmula el valor en C, lo cual me va a dar un valor, me sale este valor cuando x es igual a 3 en la ecuación elástica, y lo que debería hacer es hallar el valor de z, pero este i cuánto vale, yo sé que es el modo elástico 2 por 10 a la cuarta por 1000 al cuadrado. Ya les expliqué la razón del 1000 al cuadrado, porque está en milímetros cuadrados, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por la inercia respecto al eje Y. ¿Y cuál es la inercia respecto al eje Y? Voy a saber que es un doceavo de la base por la altura del cubo, pero respecto al eje Y sé que es este eje, entonces voy a usar de base este valor, que sería 0.4 por 0.3 al cubo. Este es el valor de inercia, el cual me va a dar un valor de 9 entre 10.000 metros a la cuarta. ¿Sí? Entonces lo reemplazo, 9 entre 10.000, ¿sí? Todo en esta ecuación, y me da un valor de menos 4.8 por 10 a la menos 3 metros. Y como les dije, si su profesor es un exquisito, le van a poner 4.8 milímetros. Disculpen la molestia, pero acá yo le había dicho inicialmente 36 milímetros, pero es 3.6 milímetros, y acá era 4.8 milímetros. ¿Sí? Haciendo un Pitágoras de los dos valores, simplemente me da la deflexión total y me daría un valor de, como es un valor absoluto lo que voy a hallar, simplemente lo reemplazamos y me saldría un valor de 6 y su respectiva unidad, como ustedes lo prefieran llamar. Y bien, creo que ese es el valor de la respuesta, inicialmente con todos los datos que hemos hallado. Y bueno, espero que les haya ayudado un poco en estos ejercicios. Lo he tratado de hacer un poco breve, pero estoy iniciando en este canal. Espero poder ayudarlos y prácticamente espero volver a subir otros videos explicándoles todo referente en los casos prácticos, ¿no? Lo que tenemos que hallar simplemente, como bien hemos dicho inicialmente, haciendo un flashback de todo lo que hemos hecho, de la viga, primero descomponer su fuerza oblicua, después de eso hallamos respecto a un eje, ¿sí? Sus reacciones, la valor de la fuerza que está aplicando, reemplazamos las fórmulas, hallamos las constantes que este valor tiene acá, y todo lo reemplazamos en la fórmula en el punto específico que queremos hallar la deflexión, o sea en el punto C, que el punto C su deflexión es 3.6 milímetros, y en el eje Z el F hallamos de igual manera, tal como dije en el eje Y, sus reacciones, sus fuerzas y sus ecuaciones, hallamos la constante, reemplazamos la fórmula y me sale el valor de Z, 4.8 milímetros, lo cual hacemos que reemplacemos acá en la deflexión total.
Y bien, espero que les haya gustado el problema y ya nos estaremos viendo pronto. Agradecimientos, muchas a ustedes. Y si tienen algún problema, ya estoy aburrido de CD. Si tienen algún problema al cual quieran compartir y lo podemos resolver, solamente escríbanlo, mándenlo, diga el autor del libro y estaremos en contacto. Muchas gracias.